ese punto no se convierte en atención endógena. Porque cuando se convierte en atención de exógena a endógena, la información tiene que durar, por ejemplo, 1 hora. Y los videos de TikTok o las fotos o los reels que ven en Instagram no van a durar 1 hora. Entonces, siempre la información va a ser en base a la atención selectiva exógena. Si el video de, por ejemplo, de TikTok dura media hora, tiende a ser aburrido, ¿cierto? Entonces, la atención endógena se aburre, o sea, no se prolonga mucho en el tiempo y se convierte en exógena cuando cambian el video. Entonces, existen problemas atencionales cuando se utiliza, por ejemplo, redes sociales de manera inadecuada. En los niños, por ejemplo, que usan redes sociales o ven TikTok y que el sistema atencional se basa en la atención exógena y no endógena, se convierte en un problema, por ejemplo, para prestar atención a la clase. Porque prestar atención a la clase en un aula depende de la atención selectiva endógena, porque tiene que ser voluntario. Pero si depende para activar su sistema atencional selectiva del exógeno, entonces depende, por ejemplo, que la información sea corta, ¿sí? En clase, que dure, por ejemplo, 1 minuto de información nueva y que cada minuto proporcione información nueva. Cuando el sistema de aprendizaje no se establece de esa manera, requiere tiempo, requiere de una atención endógena. Entonces, parte de la psicoterapia que ustedes van a ofertar en las personas es manejar con respecto a la atención selectiva endógena y exógena. Ahora bien, el último punto que quiero aclarar acá con respecto a la atención selectiva endógena y exógena tiene que ver con las áreas cerebrales. Está involucrada el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Lo que coloqué aquí en azul representa la porción dorsal y superior del lóbulo parietal y del lóbulo frontal, ¿sí? Esta porción superior, como está en azul, representa a la atención selectiva endógena, o sea, que ustedes seleccionan prestar atención y concentrarse en la clase de manera voluntaria y va relacionado con las áreas azules de la corteza cerebral. Eso quiere decir del lóbulo frontal y parietal en su porción dorsal y superior. Mientras que la atención exógena lo coloqué en amarillo. Representa la porción ventral e inferior del lóbulo frontal y parietal. ¿Sí? Exógeno depende del estímulo ambiental, o sea que la información visual de dónde se ubican los objetos en el espacio tiene que ver con la información del lóbulo occipital con la porción inferior del lóbulo parietal, si es la atención exógena. Y del lóbulo frontal, que es el área premotora, aquí se encuentran los movimientos sacádicos. Eso quiere decir que esos movimientos sacádicos que ustedes seleccionaron para visualizar esta diapositiva tienen que ver con el área premotora y va relacionado con el área frontal, ventral e inferior, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de la sustancia gris de la atención selectiva. Por último, esta atención selectiva, recuerden que esta sustancia gris no se encuentra aislada, tiene conexiones con otras áreas cerebrales, como por ejemplo los núcleos de base. O sea que este procesamiento de la información atencional selectiva en estas zonas depende también de su conexión con los núcleos de la base, incluyendo el tálamo. Otra clasificación que se refiere a la atención selectiva es cuando la atención es abierta y encubierta. La atención abierta es, por ejemplo, ¿sí? Cuando se orienta la cabeza y los ojos hacia el estímulo. O sea, quiere decir de que en este momento se están visualizando la diapositiva y están escuchando la clase, entonces es una atención abierta. O sea que su cabeza y sus ojos están en el estímulo. Pero si al mismo tiempo está prendido el televisor, sería una atención encubierta, porque su cabeza y sus ojos están en la laptop o en la computadora, ¿sí? Y no está, por ejemplo, lo que está en el televisor. Pero si ustedes prestan atención al televisor, pero están visualizando la computadora, pero están oyendo lo que dice el televisor o lo que está diciendo el televisor, pero están visualizando la pantalla de la laptop, entonces sería una atención encubierta. Su cabeza no está dirigida al estímulo, pero sus órganos de los sentidos están en otro sitio
del cual está orientado su cabeza. El ejemplo, visualizando la diapositiva, mientras el televisor está diciendo las noticias, pero está escuchando lo que dice las noticias, ¿sí? Sería una atención encubierta. Con respecto a la atención abierta, alinea el procesamiento visual y auditivo y la percepción, ¿ok? Y visualiza la cara y los ojos de manera endógena, porque ustedes toman la decisión de visualizar la clase, por ejemplo. Con respecto a la atención encubierta, alinea el procesamiento visual y auditivo y la percepción sin mover la cabeza. Ejemplo, viendo la diapositiva, pero están escuchando lo que dice el televisor. O la conversación de la madre, por ejemplo, con la vecina, por ejemplo, ¿sí? Pero su cabeza y sus ojos están visualizando la pantalla. Participa otros órganos de los sentidos para poder procesar adecuadamente la información. Ejemplo, vía visual, diapositiva, vía auditiva, lo que está ocurriendo externamente. Pero eso sí, si ustedes prestan atención, su vía auditiva, por ejemplo, en este ejemplo de la atención encubierta, y no prestan atención tanto en la vía visual, entonces, por vía auditiva capta la información, pero si al mismo tiempo está captando información de la vía visual, pero su sistema atencional está en la auditiva, lo que están visualizando en este momento se está filtrando y se está borrando. No procesa la información visual, pero lo está procesando es la información auditiva. ¿Qué pasa con la atención supramodal? Resulta que se está activando dos o más órganos de los sentidos, ¿sí? En este momento están activando la atención supramodal selectiva. Seleccionaron la clase, pero están activando el procesamiento visual, porque están viendo las diapositivas, y el procesamiento auditivo, porque están escuchando la clase, ¿sí? O sea que hay un estímulo de dos o más órganos de los sentidos. Pero resulta que existe un sistema o un sistema de los órganos de los sentidos que predomina sobre el otro, ¿sí? Y eso va a ser diferente en cada persona. Eso quiere decir que hay personas que en este momento su procesamiento auditivo supera al visual. Entonces, presta más atención o afina más el órgano de los sentidos auditivo que el visual. Y van a haber otras personas que procesan mejor la información atencional de manera visual que auditiva. Por esa razón, al momento de estudiar y de concentrarse para captar la información, ¿sí? Y resguardarla en la memoria, hay personas que les gusta dibujar porque su sistema atencional visual supera al auditivo. Pero habrá otras personas o uno de ustedes que va a preferir escuchar el audio de la clase más que visualizarla, porque su sistema atencional auditivo es superior al visual, ¿sí? Pero ambos métodos procesan la información adecuada siempre y cuando su sistema atencional selectivo es orientado hacia la clase, ¿sí? Por ejemplo, y de alguna manera procesa la información a través de la memoria y a través del sistema del lenguaje ustedes almacenan la información, ¿sí? Bien sea por vía visual o por vía auditiva, por la atención supramodal. Entonces, el órgano de los sentidos que predomina mejora al estimular, por ejemplo, otro sentido, pero eso es porque predomina siempre uno. Por ejemplo, si mi sistema atencional selectivo es a través de la vía visual y me gusta mucho dibujar, mejora más el procesamiento de la información atencional si también lo escucho. Pero mi sistema atencional predominante es visual, pero si lo complemento con el auditivo, va a ser mejor el procesamiento de la información de memoria y lenguaje. ¿Sí? Eso es como que a algunas personas les gusta comer chocolate, por ejemplo, y estudian y comienzan a leer. ¿Sí? O sea que su concentración tiene que ver con el sistema visual y estimula, por ejemplo, con el chocolate, el sistema gustativo y eso hace de que el sabor del chocolate, por ejemplo, mejora el sistema atencional visual, ¿sí? Y hay algunas personas que les gusta estudiar con escuchar música de fondo, por ejemplo, ¿sí? Porque su sistema atencional visual como que profundiza más si obvia la información auditiva. Ojo, no en todos los casos, más bien hay personas que lo distrae.
y a la vez distracción filtra la información de la atención selectiva endógena, que seleccionaron voluntariamente para procesar la información. Entonces, fíjense que la atención supramodal es un sistema complejo por el cual almacena información de manera distinta según el órgano de los sentidos que predomina para el procesamiento per se. Fíjense que ya hemos descrito lo que corresponde al área atencional selectiva y su dominancia. Recuerden que la dominancia, ¿sí?, de la atención selectiva mediante el campo visual, ¿sí?, es el lóbulo parietal del lado derecho, ¿sí?, que capta la información del sistema visual, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Ahora bien, resulta ser que no solamente está involucrada el lóbulo parietal, también está relacionado con el lóbulo frontal, bien sea la atención externa o interna, que sigue siendo la atención selectiva, ¿ok? Ahora, el síndrome de heminegligencia, heminatención, va relacionado como alteración de la atención selectiva del hemicampo visual, ¿sí? En este caso sería del lado izquierdo porque hay una lesión del lóbulo parietal y también frontal, si se extiende la lesión, del lado derecho, porque la dominancia de la atención selectiva es del lóbulo parietal del lado derecho, bien sea endógeno o exógeno. Y existe test neuropsicológicos para evaluar la atención selectiva. Fíjense que existe el test del reloj, dibujar una casa o marcar por cruces un sistema de líneas, ¿sí? Entonces fíjense que el campo visual del lado izquierdo como que lo ignora. ¿Por qué? Porque su sistema de atención selectiva, ¿sí?, del hemicampo visual izquierdo está alterado porque está lesionado el lóbulo parietal del lado derecho, que puede involucrar también el lóbulo frontal del lado derecho, pero principalmente el lóbulo parietal del sistema atencional selectivo. Entonces, este tipo de test evalúa el lóbulo parietal y evalúa la atención selectiva aparte de otras áreas cognitivas, como por ejemplo la habilidad visoespacial y función ejecutiva, porque también tiene que haber una planificación para hacer esos dibujos. Pero evalúan directamente la atención selectiva si está alterado de esta manera. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la relación entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Fíjense que en el área premotora, ¿sí?, se encuentra, aparte del área de Broca, se encuentra actividad en relación a los movimientos sacádicos oculares, ¿sí? Los movimientos oculares que hacen de que se preste atención, ¿sí?, los movimientos de los ojos hacia un punto, por ejemplo, ¿sí? Y esta conexión hace de que se active el lóbulo parietal específicamente con respecto a la atención exógena selectiva, ¿sí?, que es involuntaria. O sea que si ustedes en este momento, ¿verdad?, están visualizando una explosión, por ejemplo, o un estímulo nuevo, ¿sí?, entonces están activando su área premotora del movimiento sacádico y va relacionado también con el lóbulo parietal, ¿sí?, para la atención exógena. Entonces está relacionado justamente esta área premotora con el área de atención selectiva del lóbulo parietal. Cuando hay una lesión, ¿sí?, en una zona cerebral de la sustancia gris, la unión entre el lóbulo parietal y occipital bilateral produce lo que se llama el síndrome de Valint. El síndrome de Valint cursa con una triada característica